Mi amado, es evidente que vamos a topar un tema sumamente importante dentro de lo que se podría conocer, pues, los eventos, sí, del futuro, el gran día del juicio. Hay aspectos que hay que considerar. Quisiera quedarme con las diapositivas hasta simplemente poderle guiar, ¿sí?, en el momento inicial en que habíamos estudiado, de qué forma nuestro Dios, para poder gobernar en esta tierra, hablando de nuestro Salvador Jesucristo en el reino milenial, esto se dio. Llamado, si Satanás tuvo que ser desencadenado, tuvo que ser suelto por un lapso de tiempo, y luego dice la Biblia que este adversario de nuestras almas sea puesto en libertad para engañar a las naciones. Nuevamente será, diríamos, arrojado al lago de fuego y azufre, y allí quedará, mi amado, expuesto por toda la eternidad. El pueblo santo de nuestro Dios, juntamente con Cristo, llevará a cabo una guerra milenial nunca antes vista, pero Jesús no moverá un solo dedo. Será el Padre el que haga descender fuego del cielo y lo consuma absolutamente, absolutamente todo. Hasta ahí, mi amado, hemos venido analizando todos estos capítulos, hasta ahí hemos llegado, y hoy obviamente estamos a la expectativa de qué es el juicio del trono blanco, qué es lo que conlleva, qué es lo que se puede esperar, para poder, mi amado, estar atentos y saber que esto, mi amado, va a definir el futuro eterno de quienes, mi amado, han sido creados por Dios, tanto de ángeles como de seres humanos. Parece mentira, mi amado. Dios va a definir, el cosmos a través de este juicio. Todo lo místico, todo lo que se encierra en el misticismo, en lo celestial, será definido, mi amado, a través de este gran y poderoso juicio. ¿Y por qué digo esto, mi amado? Porque aún los ángeles que estuvieron en la misma presencia de Dios han caído, se han rebelado, y hasta la fecha están suspensos de saber qué va a pasar con ellos. Todos los hombres que han muerto a lo largo de todas las generaciones también están suspensos y no saben qué será del porvenir eterno de ellos. Hoy por hoy, toda persona que muere pasa a un lugar llamado Hades, pasa a un lugar llamado el Seol. Es un mismo lugar visto bajo algunas formas de dialecto, una en el griego y otra en el hebreo. Pero ¿qué pasará luego de todo aquello? ¿Cómo quedarán definidos los seres humanos que estén en esta tierra todavía con vida frente al tribunal? Es decir, mi amado, que tendremos auditorios que serán, llamados, sacados del sepulcro. Tenemos un auditorio que estará con vida, y tenemos un auditorio celestial que está aprisionado en las cárceles eternas conocidos como el gran abismo, que serán abiertos y todos estaremos de pie ante el gran trono de Dios. Absolutamente todos. Mi amado, hay cosas, y es la primera parte que yo quisiera en esta preciosísima noche tener en claro para poder adentrarnos con mucha amplitud en el desarrollo de este tema. Hay cosas que usted debe de saber. Primera parte, mi amado, usted debe de saber, de acuerdo a lo que ya se leyó, verso 11 y versículo número 12, mi amado, es que el juicio que Dios haya predestinado para el universo entero se llevará a cabo. Es un juicio inevitable. Ojo con esto, mi amado. Yo sé que a muchos de nosotros le espantaría, y no sé si resistiría, ser llamado a juicio. Si es para ser testigo, como que pasará un poco más el trago de angustia, pero si está usted en el lado de la banca del culpable o siendo acusado, las piernas le temblarían, la una con la otra. Mi amado, solo aquel que ha pasado por esta situación entenderá, mi amado, la intranquilidad, la zozobra, la angustia, el terror inclusive que puede llegar a llenar su corazón. El juicio de Dios es inevitable. ¿Por qué? Se preguntarán muchos. ¿Dios tiene que llevar a cabo un juicio?
Estas son las cosas de primera primaria que usted debe de saber. Mi amado, en Hebreos 9:27 dice el Señor: de la manera que está establecido. Ojo con esto, ¿ah? Dios ha establecido algo sin, obviamente, tener el consentimiento de su creación. Él, el creador, ha establecido algo que, le guste o no aceptarlo, debe de suceder. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esta muerte, de ese suceso tan trágico, por cierto, y después de esto, el juicio. Amado, un aspecto bíblico que usted y yo debemos de saber: Dios ha establecido, a nuestro gusto o disgusto, ha decretado un juicio para los hombres luego de que estos obviamente pasen por el umbral de la muerte. Algo adicional que usted y yo debemos de saber también, amado, dentro de este juicio, es lo que dice Santiago capítulo 2, verso número 13. Venga conmigo. Quiero ver los aspectos en su máxima totalidad, para no tampoco hacer ver del juicio como que si el cuco nos va a llevar de la boca. Sí, como que si esto va a ser algo atroz. Quiero leer esto, mi amado, quiero dar una de cal y otra de arena. Sí, dice la carta a Santiago, capítulo 2, verso número 13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Pero también dice que la misericordia va a triunfar, dice aquí, sobre el juicio. ¿Qué es lo que quiero, mi amado, también resaltar en el gran día del juicio? Dios hará en su juicio misericordia. Usted dirá, o sea que el pecador confeso que va a recibir misericordia. Bueno, eso queda a criterio de Dios. Bien, eso queda a criterio de Dios. Pero sí, déjeme decirle algo. No quiero desvirtuar la cruz de Cristo en modo alguno. Cuidado, por allí alguien esté pensando aquí o en redes a futuro cuando vea esto y dice: o sea que Cristo no vale. No, Cristo vale todo, mi amado. Pero sí hay atenuantes y hay agravantes en el gran día del juicio. Dios hará misericordia para con quien se ha mostrado misericordioso. No puedo tampoco tapar el texto bíblico, sobre todo aquel que menciona el Evangelio. Y venga conmigo, por favor. Quisiera ver lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso número 1 al 2. 2 dice el Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, vos serás también medido. Eso obviamente el Señor lo anticipa en función del juicio condenatorio, del gran trono blanco, el día del gran trono de blanco. Mi amado, por otra parte, tampoco quiero que ignoréis lo que dice Mateo capítulo 10. Acompáñame más adelante, ya que estás en el 7, avanza unas cuantas páginas. Sí, y dice el Señor, respecto de las misericordias de Dios. Ojo con esto, mi amado. Ojo con esto. No digo que Dios va a darle a todo el mundo perdón. No. Cuidado. Pero la Biblia sí dice, Mateo 10, verso 15: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para quién, que para aquella ciudad. Y cuando habla o cuando hace alusión diciendo para aquella ciudad, hermano, se refiere obviamente a la ciudad o a los habitantes de una ciudad
que han hecho caso omiso de la exposición, de la predicación del Evangelio de Jesús. Lea el contexto. En el contexto, sí, amado, los discípulos vienen predicando y no solamente se han topado con algo emocionante de cómo la mano de Dios se ha movido, sino que también vienen experimentando el rechazo. Y Jesús les anticipa y dice, si entran a una ciudad o entran a una casa o entran a una región donde no los quieren, sacudan el polvo de sus pies como testimonio para ellos. Y ahí les dice, porque en el gran día del juicio, sí, será más tolerable. No dice que va a haber allí diríamos así, un cambio de parecer, pero se sobreentiende, mi amado, que Dios actuará de acuerdo a su forma de ver, ¿sí? A la hora de sentenciar el castigo, a su óptica y a su corazón, cómo va a aplicar su juicio. Y nosotros, mi amado, creo yo que tenemos más que entendido saber que nuestro Dios es un juez justo, ¿sí? Y en su justicia, mi amado, también se ve involucrada su gran misericordia. Oiga, si Dios nos juzgara por cada cosa mala que nosotros hacemos, la iglesia estaría vacía. Quiero que entendamos esta parte de Dios. Si a Dios nos tocara juzgarnos por cada mala acción, por cada mal pensamiento, por cada omisión, es decir, por cada cruce de brazos pudiendo hacer algo, mi amado, acá no hubiera ni uno, desde el pastor estuviera la cabeza rodando ahorita. Dios, mi amado, a su juicio siempre contemplará, ¿qué cosa? Su gran misericordia. Algo más que tú debes saber, mi amado, es lo que nos dice también, ¿sí?, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, 17. Porque es tiempo, dice el Señor, es tiempo de que el juicio, ese gran juicio que Dios, mi amado, va a establecer, comience, y ojo con esto, mi amado, comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Sí? O al Evangelio de Dios. Son cosas que debes de saber. Es decir, ¿la iglesia será expuesta delante de Dios en el juicio? Sí. Todos, mi amado. Yo sé que por allí muchos estudiosos dicen, hermano, la iglesia va a ser no juzgada, va a ir ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Sí, pero eso es otro suceso. Mi amado, en el tribunal de Cristo, y no quiero cambiar de tema, pero quiero dejar esto bien esclarecido. En el tribunal de Cristo, mi amado, el Señor Jesús no nos va a juzgar para juicio. Dios nos va, mi amado, a recompensar de acuerdo a nuestras obras que hemos hecho en Él, para darnos a nosotros, por decirlo de alguna forma, el galardón que corresponda. Unos saldrán con la mano llena y otros saldrán con las manos puestas en los bolsillos. Nada más. Ahí el Señor no nos va a mandar al infierno, no, mi amado. Ese juicio no tiene, diríamos, la capacidad para mandar a los redimidos ya en el cielo, ya salvados, ya transformados, ya resucitados. Ya no tiene, mi amado, diríamos, poder legal para condenar, sino para recompensar la labor que hemos nosotros realizado en este punto. Pero eso no nos exime de pararnos delante de Dios. Pero tranquilo, todos vamos a comparecer delante del trono de Dios. Todos. La iglesia también. Mi amado, pero claro, le anticipo también para su descanso. No habrá condenación. Habrá reafirmación de ¿qué? De que el acceso por medio de Cristo se nos ha dado, mi amado, si diríamos, el poder ser hallados
sí, inocentes de nuestras culpabilidades. Solo estaremos allí para una reafirmación de lo que Cristo hizo. Y eso lo veremos en breve. Adicionalmente a esto, ¿qué es lo que también debemos de saber? En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Miren que estoy, mi amado, tocando de manera general todo lo que se vendrá delante del trono de Dios en el gran día del juicio. Judas 1, verso 6. Esto es lo que se debe saber. Miren que le estoy dando lo que se debe saber. Todavía no entramos a analizar. Solo estamos dando argumentos de lo que se debe saber para poder entender el juicio de Dios. Los hombres irán, mi amado, a juicio. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, es decir, el cielo, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué? ¿Para dejarlos ahí tirar la llave? No, para el juicio del gran día. Yo ya le he anunciado que en el gran día del juicio, no solo la iglesia, no solo los seres humanos o los muertos que saldrán llamados resucitados para el gran día del juicio final, sino también los ángeles caídos saldrán para poder ser juzgados. ¿Cuándo? En el gran día del juicio. ¿Quién los juzgará? Dios mismo. Algo adicional que también debemos de saber, mi amado, es que para que el juicio sea justo, para que el juicio sea considerado como algo transparente, Dios, mira, voy a poner esto bien claro, no llevará testigos, llevará algo mejor que los testigos. Dios llevará registros fehacientes de todo lo que nosotros hayamos hecho. Porque por ahí alguien diría, falso, me está calumniando. No, dice, tranquilo, yo no voy a llamar a nadie a testificar contra nadie, porque aquí el único que puede juzgar, dirá Dios, soy yo. Y si creo yo, no lo sé, amado, la Biblia no lo dice, pero la Biblia sí me dice, porque mira, Dios ya Dios usaba la tecnología celestial en los tiempos de Moisés, la usaba. Porque Dios apenas le iba diciendo a Moisés qué tenía que hacer dentro del tabernáculo, que ya se lo íbamos en pantalla gigante, en 8K se lo mostraba, mira, así, en quinta dimensión se lo mira, así lo quiero. Ya Dios usaba esa tecnología. Y yo entenderé que los libros de Dios, para los que, como la mente humana es frágil, los libros de Dios, mi amado, serán exactos. Tendrá un registro, mi amado, diríamos si fuera estudio de palabras textual, pero como es el estudio o el análisis de la vida de una persona, tendrá un registro, mi amado hermano, pormenorizado de todo lo que hemos y lo que no hemos hecho. Y cuando digo de lo que no hemos hecho, es de aquello que pudimos haber intervenido y no lo hicimos. Hermano, Dios nos va a desnudar con estos escritos. Absolutamente. Desde el mismo día en que fuimos engendrados, hermano, hasta el día en que nuestros ojos se cerraron en esta tierra. Tranquilo, Dios se tomará su tiempo. Como no habrá nada más que hacer, ¿sí? No habrá trabajo, no habrá oficina, no habrá que cocinar, no habrá que lavar ropa, no habrá que atender a los niños, no habrá que predicar, no habrá culto.
Claro, Dios tendrá todo el tiempo. De hecho, Él creó el tiempo. Amén. Él creó el tiempo. Y Él, mi amado, en ese tiempo llamará uno a uno. Uno a uno. Claro, el auditorio que estará detrás de Él serán las muchedumbres. La voz de Dios retumbará, así como en el Sinaí la gente, uy, Señor, que no hable, Dios, que me muero. Su voz se oirá. Los alegatos que salgan ese día serán públicamente exhibidos. Ahora, entrando en materia, en este juicio, mi amado, ya como le digo, queriendo entrar en materia, Dios traerá, mi amado, a relucir los hechos de los seres humanos. Por ejemplo, Dios tiene libros, claro que sí, mi amado, libros de registro, sí. Eso está, mi amado, desde los libros del Pentateuco, de hecho. Cuando yo voy a la Escritura, quisiera, por favor, que me acompañe. En Éxodo 32, Éxodo capítulo número 32, mira que estamos analizando, justamente hoy en la mañana estuvimos analizando este poderoso, mi amado, libro del Éxodo y este bendecido libro y capítulo 32, respecto, ¿sí?, de ese momento crucial en que el pueblo, ¿sí?, hizo un ídolo del Señor y lo adoró. Cuando Moisés intercede por toda esa generación que Dios tiene pensado, ¿sí?, hacerlos polvo y ceniza por semejante rebelión y pecado, dice en el verso 31, entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. ¿Y qué es lo que le ruega Moisés? Moisés le ruega perdón, dice, perdona su pecado. Pero había un problema que por mucha intercesión que pueda haber, mi amado, se veía maniatada. ¿Qué cosa? Había alguien que pedía misericordia por un pueblo, pero el pueblo no se movió ¿a qué? A pedirle perdón al Dios que había ofendido. Sería muy duro que una madre, mi amado, interceda por un hijo delincuente frente a la víctima que está dispuesta a denunciarlo y meterlo a la cárcel de por vida. Y que la madre salga con lágrimas en sus ojos diciendo, no lo haga por el amor de Dios. Mire mi sufrir, mire mis lágrimas. No lo haga, no lo lastime, no cometa semejante acción. ¿Podría las lágrimas hacer que se revierta el asunto? Algunos dirían, ¿quedará a la voluntad de quién? ¿A la voluntad de quién? De la víctima. Él verá si accede o no a su petición. Así estaba Moisés. Moisés intercedía y decía, Señor, este pueblo se ha corrompido, ha hecho algo tremendo. Y dice, te ruego, perdónalos, perdona su pecado. Y si acaso no lo quieres hacer, entonces, y voy a transliterar lo que él quiere decir. Entonces, impútame a mí la falta. Y caiga sobre mí el pecado de ellos, hasta el punto que te ruego que me arranques, que me quites del libro de la vida que hemos escrito. Así se lo dice, de una manera más corta y precisa. Y si no, ráeme ahora de tú, no dice de tu libro que has escrito. ¿Qué libro, hermano? El libro donde Dios apunta con letras de sangre el nombre de sus hijos. Y Dios le responde, le dice, no, papito, le dice, tranquilo. Yo, ¿sí? Versículo 33, Jehová le responde a Moisés y le dice, al que peca contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Es decir, a ese yo lo voy a arrancar de acá. Usted no tiene nada que ver con este pecado. Ellos han pecado. Igual una gran mortandad en medio del pueblo. Adicionalmente,
Si usted viene al libro de los Salmos, capítulo número 40, que quiero que quede esto bien en claro, mi amado, para que puedas ver el escenario del juicio de Dios de manera como Dios quiere que la veamos. En Salmo, libro de los Salmos, capítulo número 40, verso 7, dice el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Lo tiene ya? Dijo ahí, ¿quién es el que habla ahí en esta parte ya? Salmo capítulo 40, sí, verso número 7. ¿Quién está manifestando ahí, mi amado? Es David. Dice allí el Señor: entonces dije, he aquí vengo, dice aquí, sí, he aquí vengo, en el rollo del libro, decía David, está escrito de mí. ¿Y qué es lo que está escrito ahí? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley está en medio de mi corazón. Eso que está en mí, tú lo tienes escrito en tu libro. Claro, así como Dios escribe lo mejor de lo que pueda usted en Dios tener, también Dios escribe en su libro, ¿qué cree usted? Lo peor que yo pudiera llegar a ser. Entremos en materia. Versículo número 11. Vi un gran trono blanco. Y en el trono, dice la Escritura, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron, dice la Escritura. Es decir, que ya no hubo más distracción u otra cosa que pudiera enfocar la mirada del hombre. Solamente era para él. La cosa es que como que si se hubiese abierto un telón y todas las miradas estarían sobre la persona que está en medio del escenario. Y en este caso es Dios en su trono, listo y dispuesto ¿para qué? Para juzgar. Y dice el Señor: entre el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar ya hubo para ellos, o no se encontró. Es como que si hubiésemos vuelto a los días precreación. Primero Dios hizo, dice, los cielos y la tierra. Pero en este escenario, mi amado, los cielos posiblemente del que conocemos, el primero y el segundo cielo prácticamente ya no existen, no están. La gloria de Dios que ha aparecido en medio de todos, mi amado, obviamente ha dispuesto de que sea Él el único centro de atención en el universo. Para esto, claro que hay que también anunciar algo. Ya se ha efectuado, obviamente que así, mi amado, la resurrección de los muertos. La segunda resurrección ya se ha llevado a cabo. Los mares han entregado los muertos. El Seol, el Hades, han entregado los muertos. Los ángeles que estaban en prisiones encarcelados en el abismo, han sido liberados. La iglesia que está resucitada con Cristo está presente, mi amado. Sí, está presente. No puede faltar, porque el juicio de Dios empieza por casa. No confundas, insisto, con el comparecimiento que tendremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para rendición de cuentas. Los romanos tenían, luego de sus ejercicios militares, mi amado, luego de sus batallas, tenían al retorno la comparecencia frente al tribuno. Y en el tribuno, mi amado, delante de él, de la autoridad, se veían los logros y los avances, ahí se daban las condecoraciones o las dadas de baja, en función de lo que habían hecho en el campo de batalla. Ahí se entregaban como se suele condecorar a veces en batalla, ¿sí? La estrella de púrpura, ahí se le daba la medalla de honor del Congreso, ahí, en ese tribunal. Y la iglesia pasará por ese tribunal. Y dice pues la Escritura
que a su vez, ¿sí? Versículo número 12 estamos, vi a los muertos, y esto no por estatura, sino por jerarquía, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro, un libro exclusivo, que es conocido para nosotros como el libro de la vida, o el libro del Cordero también. ¿Por qué crees tú que la iglesia tendría que estar aquí? Si la iglesia no estuviera aquí, este libro no haría ¿qué cosa? ¿Qué no haría? No haría falta. ¿Para qué tener un libro en un lugar donde la iglesia obviamente ya no debería ni siquiera de estar ¿qué cosa? Presente. Pero este libro está ahí, porque quienes están en ese libro están presentes en el gran día del juicio. ¿Sí? Mira, una cosa es lo que usted oye por costumbre en los videos del YouTube, y otra cosa es lo que dice la Biblia. No me malinterprete, yo no digo que la iglesia va a ser condenada en el día del juicio final. La iglesia tiene, mi amado, ¿cómo le digo? Como en el monopolio, tiene esa cartita que dice salida de la cárcel. ¿Sí? Tiene, mi amado, el as bajo la manga, y ese as se llama Cristo Jesús. La iglesia, a buen recaudo le digo, solo estará ahí, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, y debe estar ahí. Y el mundo, las masas, deben de ver a los redimidos pasando por el mismo proceso que pasa el resto del universo. Pero claro, ellos ahí van a notar que sobre los redimidos, los que participaron de la primera resurrección, sobre ellos no vendrá la ira de Dios. Porque es en el juicio, al término, que luego el Señor dirá unas palabras magistrales que las registró, valga las redundancias, en uno de sus evangelios. ¿Qué cosas? Ven conmigo. Mateo 25. Este texto, mi amado, se ha leído tanto y se lo he entendido tan poco, porque nos hace ver, o hace ver a la iglesia como que si la iglesia no va a estar presente, va a estar ahí, mi amado, debe estar ahí. Versículo, ¿sí?, número 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria también, y serán reunidas delante de él, ¿qué dice? Todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor ¿a qué? A las ovejas. ¿Y usted cree que la iglesia no va a estar ahí? Ahí estaremos, hermano. Pero ¿qué va a haber en el juicio? Vengan para acá ustedes. Pero estamos ahí. Acaban bien. Es que Jesús, mi amado, va a defender lo que es suyo. Somos parte de su cuerpo. Amén. Mi amado, Él ya nos redimió, pero es necesario que estemos ahí. Porque tiene que quedar legalmente, ya no estuvo, ya no está en la cruz, pero debe de ser exhibido, mi amado, así como el triunfo de Jesús fue exhibido, mi amado, en la cruz ante los hombres en la tierra, también tuvo que ser exhibido abajo en la tierra, en el Seol. Y luego fue exhibido ¿en dónde? En los cielos. Y allí, mi amado, al Señor Jesús se le da un nombre sobre cualquier otro nombre en el universo. Así la iglesia tendrá que también ser, mi amado, expuesta, exhibida como el gran, sí, galardón de Dios para quienes en vida, aquí y ahora,
han podido, mi amado, entregar su vida a Jesús. Y dice, verso 33, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Esta es la gran diferencia. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Avanzo un poco. Versículo, mi amado hermano, 41. También dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Y mira, este es el gran día del juicio, porque inmediatamente ¿a dónde van a caer los hombres? ¿A dónde van a caer? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado, que ya sabemos ahí, hasta el momento del estudio del capítulo 20, versículos 14 y 15, ya sabemos que en el lago de fuego hay 3 ahorita personajes, 3. ¿Quiénes están metidos ahí ya de cabeza? ¿Quiénes están? La bestia, el falso profeta y Satanás. Pero después del milenio, hermano. Y ahí también están ya juzgados, porque ya se ve que están juzgados. ¿Quiénes también? ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes más que están ahí? Listos también para ser arrojados. Apartados de mí, dice, malditos al fuego eterno preparado para el diablo. Y también ¿quiénes ya están ahí? Y sus ángeles. Hay quienes han dicho que los primeros en ser juzgados, como el juicio de Dios empieza por casa, los primeritos serán los ángeles. ¿Sí? Los primeritos. De ahí le seguirá la iglesia. Y luego, el vasto, sí, diríamos mundo. Pero gracias a Dios, Jesús dirá, Padre, acuérdense de que yo los resucité, están conmigo. Así, sepárenlos. ¿Por qué, mi amado? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice aún más ese texto, ya en la parte final, versículo número 46, hablando, mi amado, del destino final de ambos grupos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando avanzamos poco a poco en este gran juicio, mi amado, Dios, obviamente, ya dispuesto para juzgar, el mar ha entregado a los muertos, dice el verso 12, el verso 13. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según lo que a mucha gente no le gusta, pero debe de saber y entenderlo, según sus obras. Mucha gente dice en el corazón, en la mente, y quienes ya hasta sobrepasan, hasta lo profesan, a mí nadie me tiene que juzgar. Yo no tengo que darle cuenta a nadie de nada. La gente es muy soberbia a la hora de decir las cosas. Alguien que está con poder y autoridad dice, yo no le tengo que dar cuenta a nadie. Un juez dirá, ¿quién me va a juzgar a mí? Yo juzgo. Un hijo rebelde y necio dirá lo mismo. De no se mete en mi vida, yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. Hágalo. Pero el día que te pares delante de Dios, ese día dice, a mí me vas a dar cuenta. Y ten por cierto que te la voy a cobrar toda. Toda te la voy a cobrar. Ese día, mi amado, los hombres serán juzgados
según sus obras. No digo que la obra te salva, pero la obra será juzgada. ¿Sí? La obra, mi amado, que tú hagas o dejes de hacer habiéndolo podido hacer, te confrontará en el día del juicio, hermano. Ahora, aquí yo estuve escarbando un poquito en la Biblia. Dios, mi amado, nos llevará a juicio. Ya no me involucro en el término general, pero yo sé que la iglesia quedará en ese gran día, quedará, llamado, escudada bajo los lomos de Jesús. Pero en ese gran día, para su asustarse y para los que obviamente piensan que esto va a ser algo muy ligero, quiero dar a conocer algo. Ven conmigo, mi amado, acompáñame por favor. Salmo 44. Empecemos por aquí. En el libro de los Salmos, capítulo 44, dice nuestro Dios, verso 20 al 21, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, es decir, si hubiéramos dispuesto nuestro corazón a adorar a otro Dios que no sea el Dios nuestro, no demandaría, es decir, no me lo reclamaría Dios, no me demandaría Dios esto. Y ahí, primero vaya enterándose de esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Ya vamos a ver qué hace con esos secretos Dios, que Él conoce. Mucha gente aquí conoce secretos de otros, ¿sí? Que nadie lo conoce. Pero el conocerlos no significa que usted pueda hacer algo con ellos, sino que simplemente lo sabe y lo calla como para no hacerle mala fama. Yo pregunto, soy muy honesto, mi amado, yo creo que usted también lo puede hacer con su propia pareja. Usted conoce los secretos de su marido. Maridos, ustedes conocen los secretos de sus esposas, ¿verdad que sí? Y ante ello, tanto el uno como el otro no se juzgan, sino que se cuida más bien de ese secreto. Y hasta cierto punto podríamos decir que hasta lo guarda o lo trata de esconder para no hacer leña, como dicen en voz popular, del árbol caído. Sí, él tiene más secreto, porque la verdad yo no se lo puedo contar. Si él se lo quiere contar, pero yo tengo la obligación de más bien apoyar. Nuestros secretos, que son algo, como lo dice la Biblia, del corazón, que son algo tan íntimo, Dios conoce las cosas ocultas, hermano, de todo ser viviente. Quiero añadir a esto, mi amado, Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. Miren que lo voy a leer con el contexto para que se entienda. En Romanos capítulo 2, verso 14 al 16, dice el Señor: porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, lo que está escrito, aunque ellos no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, la cual puede hacer dos cosas. ¿Qué es lo que puede hacer una conciencia? Acusarte o defenderte. Sí, acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Y aquí, esto quiero resaltar, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mira, hay obras que el hombre hace y son sumamente visibles. Y estas obras que el hombre hace, creo que pueden recibir un juicio de valor casi que inmediato. Ejemplo, si usted ve que alguien se cae y usted corre, media calle, corre, le da alcance al anciano, lo levanta y lo ayuda a cruzar, es una obra que será inmediatamente calificada por quienes lo vieron y dirán: oye, ¿qué viene ese muchacho? Mira, ven, dispuesto, ayudador, bueno.
Pero hay otras obras que usted obviamente no recibirá ni un solo aplauso ni una palmada, que pueden ser buenas también. De pronto usted en silencio inclusive puede hasta hacer una transferencia económica a alguien que pidió por televisión que estaba necesitado, o vio en las redes que necesitaba comprar una medicina carísima, y usted dice: yo quiero aportar, pero nadie lo sabe, y usted en oculto hace una transacción y transfiere un dinero, chico. Y su conciencia le dice, le da al aire la conciencia. Nadie lo sabe. Pero todo lo que usted haga, visible o invisible, Dios, ¿sí? Por aquí tengo un lápiz, ¿no? Por aquí tengo un lápiz y tengo hasta un librito por aquí, está chévere, como que lo traje. Entonces Dios dice: a ver, lo abre, ¿no? Y dice: a ver, fulano. Eso es, qué lindo. Y Dios lo apunta. Lo apunta, hermano. Tanto lo que hago de manera visible o invisible, de manera, sí, oculta, o de manera posiblemente, mi amado, abierta. Aún más, mi amado, aún más, hay algo especial. Cuando yo voy, y acompáñame, sí, en el amor del Señor, quiero que me acompañes a este otro texto. En Lucas capítulo número 12, Evangelio según San Lucas, capítulo número 12. Mira que estoy tratando de ser muy, pero muy pormenorizado para poder tener bien claro todo el escenario que se va a llevar a cabo en el juicio del gran trono de Dios. Dice en Lucas capítulo 12, verso número 2 al 5. Ponle estas palabras que Jesús enseñaba o ilustraba. El Señor no se las inventaba por inventar, ni traía ejemplos por traerlos. Todo, mi amado, lo iba sincronizando para que en algún momento, en el porvenir, cuando se cumpla esta palabra, mi amado, nosotros mismos las recordemos. Mira que Jesús, mi amado, hizo muchas cosas, y los discípulos luego, mi amado, de haber escuchado la palabra, de haber oído al Señor, decían: esto es lo que Él nos venía diciendo, o esto fue lo que dijo el profeta respecto de Jesús en lo que iba a pasar. Asimismo dice este texto, Lucas 12, verso 2 al 5, porque nada hay encubierto, nada, que no haya de descubrirse. Y ojo, esto es sea en lo bueno o en lo malo. La pregunta es: ¿cuándo esto va a pasar? ¿Cuándo tú crees que esto va a pasar? En el gran día del juicio. En el día del juicio, mi amado, todo lo que hemos hecho, apiñadito o expuesto, todo, mi amado, va a salir a la luz. He topado el texto bíblico, lo he topado porque está escrito ahí, que hasta por eso el mismo Jesús nos dice y nos advierte que hasta las palabras ociosas van a ser llevadas a juicio. ¿Sí? Hasta esos comentarios medio raros que tenemos o hacemos entre nosotros va a ser llevado a juicio. Eso que donde tú te metes en tu cama con tu mujer y eso va a salir a la luz. Sí, hermano. Espanta, le cuento. Siendo honesto, espanta, asusta. Pero toda obra, buena o mala, cubierta o no cubierta, va a salir a la luz. ¿Cuándo? En el gran día del juicio. Leamos el mismo texto. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, es decir, habéis dicho en oculto, diría cualquiera, ahí apagadito el foco, a la luz se oirá. ¿Dónde? Aquí, mi amado, ahí va a salir.
Y lo que habéis hablado al oído, dice en otras versiones, en la recámara, aquí dicen los aposentos, se proclamará desde las azoteas. Mas os digo, amigos míos, porque esto, mira, Jesús mete esto para proclamar en la parte final el juicio venidero que vendrá. Mira lo que dice el contexto: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debes de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder para echarte en el infierno. Sí, a ese te digo temer. ¿Por qué, mi amado, dirá estas palabras? Si después de dar este anuncio de que todo lo que hacemos, aún en lo calladito, va a salir a luz, porque todo va a salir a juicio. Todo va a salir a juicio. Aún más, ¿qué decir de Salmo 139, versos 7 al 8? Ese texto es muy conocido por ustedes, se lo leo. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí. Allí también te dice el Señor: tú estás. Si a esto, mi amado, también le sumo lo que ocurrirá en este gran juicio, cuando vuelvo a Apocalipsis capítulo 20, verso ahora número 13, ya sabemos que las obras de todo ser viviente va a ser juzgada. El mar, dice el verso 13, entregará a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez. Es decir, que tanto juicio habrá para los que estén allí como para los que saldrán de estos depósitos que la muerte había represado. ¿Y saldrán para qué? ¿Para qué? Para ser juzgados. Dirá alguien: pero si a mí ya me sentenciaron por ser un criminal, si yo ya pagué 20 años, soy libre, ya pagué. Sí, pagaste la pena delante de los hombres, pero vamos a ver cómo Dios te factura el asunto. Hay gente que puede salir cumpliendo condena y decir: soy libre, pero no podrá decir: soy inocente. Porque puede ser que el cuerpo haya pagado la pena, pero el corazón todavía mantenga ¿qué cosa? La amargura, o a su vez la saña de decir: y bien matado quedó, se lo merecía. ¿Quién juzga eso? ¿Quién condena eso? Cada vez que usted escucha noticias de desgracias, todo el mundo en cámara pide una sola cosa: que se me haga justicia. Las almas en los cielos de los decapitados claman a Dios debajo del altar. ¿Qué cosa? Justicia, Señor. Haznos justicia. Este es el día de la justicia de Dios. Dice pues nuestro Dios, capítulo 20, versículo número 14, luego de que todos estos lugares, llamado, sean ya vaciados, la muerte, dice el verso 14, y el Hades, ahí donde estaba ya la bestia y el falso profeta, el dragón, ya también, dice allí, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el verso 15, aquí parece un poquito demasiado rápido, porque los detalles no se los mencionan. En el verso 15 solo se hace alusión a lo siguiente: el que no se halló inscrito en el libro de la vida, en un solo libro, fue lanzado también a dónde. ¿Sí? Fue lanzado juntamente con todo esto.
fue lanzado. Dice la Escritura, queriéndole dar algo más respecto de cómo es este lugar. Acompáñame, por favor. Ven conmigo, sí, y veamos algo que dice el Señor. En el capítulo número 9 del Evangelio de Marcos, dice el Espíritu Santo de nuestro Dios: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ¿sí?, e ir al infierno. Y dice aquí, aquí voy a comenzar a rescatar. Verso, en la parte final del 43 dice: al fuego. Lo primero que dice es que al fuego que no puede ser apagado. No que no pueda, sino que Dios no quiere que se apague. Porque si Dios quisiera, hace esto y se apaga. Pero Dios ha dispuesto que este lugar denominado el lago de fuego sea un lugar de eterna llama o de eterna flama. Un lugar llamado, que se podría denominar como una especie de un gran horno o una boca de un volcán, por decirlo de alguna forma, donde su fuego siempre esté vivo. Y ese lugar no solo que tiene una llama que nunca apaga, sino que también en el verso 44 el Señor, mi amado, da a conocer algo que posiblemente podría ser entendido de mil formas, pero queriendo rescatar la intención del texto, el Señor nos dice que es también el lugar donde el gusano de ellos no muere. Si bien es cierto, se podría entender como que si está algo en pudrición y el gusano se mueve, esto debe de ser entendido, creo yo, bajo una mente un poquito más abierta al texto. Esto se refiere, mi amado, al sentimiento de lo que te puede atormentar en tu alma a la hora de verte, mi amado, eternamente bajo el yugo de la condenación. Mira, se va a oír un poquito apretado el comentario. Si tú cocinando, agarras una olla de un hirviendo, tú mismo agarras, mi amado, y posiblemente diciéndole a alguien de tu casa, un hijo tuyo, y agarra la olla así, muy bien, un trapo lo agarra. Dice: no seas malito, mi amor, ayúdame a apagar la hornilla. Y él viene corriendo, porque se apura, viene corriendo. Y él se tropieza delante de ti y te tumba. Y tú viertes el agua sobre él. ¿Cuánto se te iría a ti al ver a tu hijo todo calcinado, enllagado, y luego de muchas operaciones verlo deformado? ¿Cuánto a ti se te iría el sentimiento de la culpa? Pregunto. Eso te lo llevará a la tumba, por decirlo de otra forma. El sentimiento de culpabilidad te quedará toda la vida. El gusano de ellos nunca va a morir. ¿Y sabes por qué se va a sentir esto? Porque todos ellos tuvieron la oportunidad de ser salvados, pero todos ellos quisieron hacer de su vida su propia forma y estilo de vivir. Claro, no midieron las consecuencias, no dieron peso a lo que habría después de la muerte. Pensaron, como dicen muchos por ahí: vive la vida, disfrútala, que vida hay una sola. Qué equivocados están. Esta vida es temporal. La vida permanente es la que viene después de la muerte. Por decirlo de otra forma, la que viene después de la resurrección. Ahí inicia tu vida. Porque esa vida es una vida eterna. O ahí, ¿sí? O
obviamente, retrocediendo un poquito, por ahí. ¿Dónde quieres terminar tus días? Lo temporal, los deleites que te brinda este mundo, si te vuelcas a ellos, ese es tu fin. No hay otro. Porque Dios nos va a juzgar, amado hermano. Secretos serán sacados a la luz. ¡Qué vergüenza dará ese día! ¿Sí? Se nos va a caer la cara de vergüenza cuando en ese momento los libros se abran y digan fulano de tal, y tú pasas al frente. Es terrible, mi amado. Y solo frente a Dios y a tus espaldas todo, porque será, mi amado, un juicio público. Será un juicio, mi amado hermano, donde todos estaremos comparecidos delante de Dios. Si acaso en los libros, obviamente está tu nombre, para mi entender, habrá una reseña que diga, véase en el otro libro. Vaya, ¿qué página está? Vaya, y usted estará ahí, redimido, lavado por la sangre del Cordero. Vaya para allá con la ovejita. Y a los que se hallen culpables, ¿a dónde? Por los corderos. Y Jesús al final hará ¿qué cosa? La presentación pública del destino final. Venid benditos de mi Padre y apartados de mí, malditos de mi Padre. ¿Preparados para qué? ¿Para qué? Para esto, mi amado. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Algo más que debes de saber. En Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3, te lo doy rápidamente porque el tiempo avanza, versos 16 al 17. Dios dice, vi más debajo del sol el lugar del juicio. Ojo, él vio el lugar del juicio. Allí, ¿qué más vio? Impiedad. En el lugar del juicio, ¿qué vio Dios? ¿Qué vio este hombre ahí? Impiedad. Pero también vio el lugar de la justicia. Y allí también pudo observar iniquidad. Y dijo el proverbista, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Allí habrá tiempo, amado, para llevar a público afuera, tanto al bueno como al malo. Todo lo que él ha hecho, mi amado, será juzgado. Dice Salmo 9, verso 8, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 9, verso 8. Salmo 72, verso 4 dice, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, pero aplastará al opresor. ¿Cuándo? En el día del juicio. Segunda de Timoteo 4, verso 1 al 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra y que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo y exhortando con paciencia y con doctrina. ¿Por qué, mi amado? Porque es a través del conocimiento que uno puede llegar en Dios a clarificar, ¿sí?, la hora de tu elección, de aceptar o de rechazar la gracia. Amado hermano, quiero concluir con un versículo de aliento. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero Filipenses también 2, verso 12 dice, por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Amado, el fin se acerca y el juicio de Dios es inminente. ¿Dónde quieres ir a parar? ¿Dónde? ¿Dónde quieres ir a parar? Lo triste del lago de fuego, mi amado, es que es un lugar denominado la muerte segunda, pero nadie muere. Se asume una muerte porque quedará ahí completamente desolado. Quedará ahí permanentemente olvidado. El alma no muere, hermano. Fácil sería para el diablo haber hecho tanto y decir, ya, me matan, me ponen ahí, me matan y ya. Como de pronto, queriéndolo ver de una forma muy... Mira que hay gente que es perversa y malvada, que hay gente que dice, ya, me pegan un tiro y basta. Pero no es así. Aquí no se puede decir, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Satanás tiene que recibir de Dios su justicia. Y su justicia en Dios es que Satanás sufra por la eternidad. Y quienes le siguieron sufran con él en la eternidad. Quienes lo prefirieron en esta tierra, quienes amaron los deleites más que de Dios, sufran con Satanás en la eternidad. Amado, esto vendrá para quienes sean condenados en el lago de fuego. Estarán, entre comillas, con vida, pero muertos. ¿Qué te recomiendo yo? Puro fuego. Esto te recomiendo yo. Esto, hermano. Llévalo en tu corazón. No vivas por vivir. Vive para el Señor. Amén. Porque Él es garantía de vida para quienes confían en su nombre. Amén, mi hermano. Desecha toda obra de tiniebla y que el Señor te haga sabio para poder vivir en esta tierra sabia y prudentemente. Aleluya. Oremos.